De vuelta en directo en Negocios Televisión cuando son las 4:06 de la tarde, hora central europea. Vamos con Todo es Geopolítica. Vamos a analizar la actualidad internacional. Nos acompañan aquí en esta tertulia de viernes, día 1 de noviembre, Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, bienvenido. Hola, un placer. Y tenemos con nosotros también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a empezar hablando de ese aumento de la escalada entre Irán e Israel. Parece que estamos en una situación un poco de Día de la Marmota, pero hay una escalada real. Irán estaría preparando un ataque sobre territorio israelí para antes de las elecciones. Israel dice que está perfectamente preparado. Irán ha puesto sobre la mesa, lo decíamos antes en una noticia de última hora, la posibilidad de cambiar su doctrina nuclear ante la posibilidad de que haya algún tipo de ataque por parte de Israel. Yo os quiero preguntar por las posibilidades de ese ataque y qué características creéis que tendría, Ezequiel. Bueno, sinceramente, para mí presenciamos una operación de prensa más de los medios occidentales, ni más ni menos que eso. No podemos rechazar la posibilidad de una respuesta iraní e incluso no podemos rechazar la posibilidad de una respuesta con miras a una sorpresa de octubre, como llaman en Estados Unidos a estas noticias de último momento, muy disruptivas, poco antes de las elecciones, para generar un cambio en las elecciones. Y de hecho, la primera sorpresa de octubre comenzó, esto de las sorpresas de octubre comenzó en el 79, si no recuerdo mal, en la elección entre Carter y Reagan, con Irán como protagonista, ¿no? Con el secuestro de los diplomáticos estadounidenses. Así que todo genera, de alguna manera, la sensación de un revivir de esa sorpresa de octubre de aquel entonces. Pero desde el punto de vista de la lógica de los intereses de ambas partes y por sobre todas las cosas de los intereses de Irán, carecen de sentido una respuesta militar en este momento y más aún, quizás incluso carece de sentido una respuesta militar como la vaticinan los medios occidentales en el sentido de un ataque directo con misiles y drones a Israel, porque esa nunca la estrategia de Irán con respecto a Israel desde hace ya bastante tiempo. Irán realiza una guerra de desgaste a través de organizaciones armadas como Hezbollah, como los hutíes, como algunas organizaciones en Gaza, en Cisjordania. Jamás participa en el eje de la resistencia, pero no responde directamente a Irán. Eso otro de los mitos de los medios occidentales. Y a través de estas organizaciones machaca y machaca sin que Israel pueda más que reaccionar con manotazos de ahogado, con operaciones en parte suicidas, criminales, como lo de Gaza, como, como los ataques a Cisjordania, como la fallida invasión al Líbano o incluso como alguna de las respuestas con misiles a los hutíes o a las milicias chiitas proiraníes en Irak o en Siria o incluso en los ataques a Irán. No puede más que eso y por ende ese el negocio de Irán, con lo cual responder ahora solo generaría el pie para que una vez más Netanyahu pudiera determinar una escalada en el conflicto con una nueva respuesta, con el objetivo de la participación de Estados Unidos, ya que ese representa el salvavidas político tanto de él como de su gobierno. Como no puede concretizar los objetivos de su intervención militar, de su ataque a Gaza, recordemos los objetivos oficiales, la eliminación de Hamás,
y la recuperación de los rehenes. Hasta ahora generaron más rehenes muertos que rescatados y jamás aparece más fuerte incluso que antes. Recordemos también el objetivo no confesado de todo esto, el desplazamiento de la población de Gaza y la captura de Gaza para la expansión de Israel. Eso tampoco pudo. Bueno, en Líbano tampoco está pudiendo y ya comenzaron a retroceder las tropas israelíes el día de ayer. Tampoco pudo eso, entonces, ¿cuál su única salida? Un escape hacia adelante con una escalada permanente y la posibilidad de participación de Estados Unidos. Entonces, cometería un error Irán si respondiera ahora y, por cierto, en términos políticos, de cálculo político, si Irán efectivamente generase una sorpresa de octubre y eso determinara una derrota de Kamala Harris y la elección de Trump, en gran medida Trump va a presentar una línea igual de dura o quizás incluso un poco más dura que la de Harris, aunque aquí mucho también de propaganda política. Puede que en realidad sencillamente acompañe la línea de apoyo con algunos condicionantes cuando aparecen problemas para los propios Estados Unidos con respecto a las acciones de Israel, pero en general de apoyo, así que tampoco generaría sentido por parte de Irán en ese sentido, en el sentido del cálculo político. Y ya de estas operaciones, por cierto, bueno, ahora la última ya desde hace algunas semanas, la de los soldados norcoreanos, una tras otra proliferan, una tras otra, ¿con qué objetivo? Básicamente el hecho de que nosotros aparezcamos aquí deliberando sobre esas cuestiones, redireccionando la atención de los hechos verdaderamente importantes, como por ejemplo el casi colapso o el inminente colapso de las Fuerzas Armadas en Ucrania, esto con respecto a lo de Corea del Norte, y la terrible situación de Israel en sus 7 u 8 frentes abiertos y el fracaso tanto de Gaza como del Líbano. Entonces van generando estas cortinas de humo. Por eso yo, a riesgo de cometer un error de predicción, yo lo rechazo todo esto como una operación de prensa. Pues quiero saber la opinión de nuestro otro invitado. José, cuéntanos. Bueno, en principio coincido bastante con Ezequiel. Yo creo que Israel ha fracasado en el Líbano. La OTAN está siendo derrotada de manera cada vez más evidente y más brutal en Ucrania. Recordemos que ahora las tropas rusas están entrando en ciudades que caen prácticamente intactas en sus manos. Los últimos asentamientos han caído prácticamente casi sin pegar un tiro. Entonces, bueno, el panorama que se le ofrece a la Alianza Atlántica y al bloque dirigido por Estados Unidos es bastante siniestro. Y bueno, ante esas malas noticias, quizá lo mejor sea, pues eso, hablar de los norcoreanos en Ucrania, de los ataques con misiles posibles de Irán a Israel, y de esa manera, bueno, pues se aparta la vista de una realidad que empieza a ser bastante preocupante. Ya hicieron lo mismo con los BRICS. Los BRICS son una reunión importantísima que además ha tenido, pues como fruto y como evidencia, el que la mayor parte de los países emergentes, prácticamente todos, se quieren alejar de la esfera del dólar, y lo harán de una manera o de otra. Si no es por los BRICS, será de otra manera, pero se van a alejar del dólar. Y todo eso son muy malas noticias para Occidente y en especial para Estados Unidos. Y es normal que, bueno, que se intente, como decimos aquí, marear la perdiz con cosas que son puras especulaciones, que se pueden producir, sobre todo el tema de una contestación iraní con misiles puede producirse, pero yo creo que ahora mismo la situación israelí en su frontera con el Líbano y en una guerra de Gaza en la que llevan un año y no han conseguido vencer a Hamás, pues evidentemente es más importante lo que tienen dentro de sus propias fronteras que lo que les pueda pasar con Irán, que a fin de cuentas, como ya hemos visto en los bombardeos de unos y de otros, son muy cuidadosos en qué bombardean y cómo lo bombardean. Normalmente es una especie como de danza preparada de los cohetes, ¿no? Nunca han realizado operaciones que hayan afectado de manera masiva a civiles, y siempre han sido muy cuidadosos los dos bandos en qué es a dónde disparan. Y bueno, este intercambio de misiles entre Israel e Irán puede durar, puede producirse, pero
es anecdótico al lado de lo que está sucediendo en Líbano y en Gaza, muy anecdótico. Preguntar precisamente en relación al Líbano, tomo la palabra sobre lo que decías. Denunciaba el primer ministro libanés que ese intento de alto el fuego que el propio Israel había puesto sobre la mesa quedaba en papel mojado en el momento en el que Israel vuelve también a pedir pues que se deshabiten ciertas zonas del país donde en teoría está Hezbollah. Si vuelve a pedir que haya salidas de población, no tiene intención de que haya un alto el fuego, ¿no? Bueno, es que Israel empieza a ser un país inviable. Entonces el alto del fuego también empieza a ser inviable. O sea, la situación de la economía israelí es pues catastrófica. Y si no fuera por el inmenso flujo de ayuda interior que tiene, es un país que estaría en la quiebra. Y bueno, como decía Ezequiel, también cuenta esto la supervivencia personal de Netanyahu y de un gobierno que, recordemos, ese gobierno en cualquier país occidental será un gobierno de franja lunática, será un gobierno verdaderamente un freak político, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Ezequiel. Ezequiel. Sí. ¿Cuál es la pregunta en concreto? Te preguntaba sobre esa posibilidad de alto el fuego que el Líbano decía que Israel no tiene ningún tipo de intención de llevar a cabo. La propuesta de alto el fuego en realidad representa desde el principio una propuesta de ocupación, con lo cual el Líbano la rechazó y mucho más la rechazó Hezbollah. Básicamente, a cambio de un alto el fuego, solicitaban la ocupación de una franja de territorios en el sur del Líbano. ¿Qué país convalida algo semejante? Y menos aún bajo ataque permanente. Ayer realizaron otro ataque contra la ciudad de Tiro, si no recuerdo mal, supuestamente con objetivos militares. Siempre presentan esto como una cuestión de ataques dirigidos a líderes militares. Yo sinceramente presentaría mis dudas respecto a eso, pero aun si esos ataques fueran direccionados hacia líderes de Hamás, de Hezbollah en el caso del Líbano, generan por el tipo de ataques y por la magnitud una cantidad de bajas civiles, de muertos civiles tremenda, por fuera de cualquier proporcionalidad imaginable. Y recordemos que para que un ataque contra un objetivo militar con la consecuencia o el efecto secundario de muertos civiles, según el derecho internacional, deben aparecer dos criterios cumplidos. Esta es la única forma de convalidar la muerte de civiles de acuerdo al derecho internacional. Por un lado, la diferenciación bien clara de objetivos entre militares y civiles, la primera condición, y en segundo lugar, la proporcionalidad. ¿Sí? No determina el derecho internacional un número exacto relativo a la proporcionalidad, pero si por cada líder de Hezbollah aparecen 20 o 30 personas civiles entre sus familiares y sencillamente los vecinos y los transeúntes, bueno, entonces desaparece la proporcionalidad y la muerte de civiles connota un crimen de guerra. Así que, bueno, esto de la propuesta de alto el fuego en realidad representa algo inaceptable para cualquier país del mundo y por eso los libaneses lo rechazaron. Aun si el gobierno, por alguna razón, el gobierno libanés quisiera convalidar esto, Hezbollah como fuerza política dentro del Líbano con más poderío militar incluso que el propio Estado libanés, lo rechazaría de plano, de cualquier modo, ¿no? También acerca del papel de Estados Unidos en esta situación. José, ponías el escenario sobre la mesa de la ayuda que Estados Unidos ejerce sobre territorio israelí y contaba yo antes que de parte de funcionarios israelíes, bueno, existe cierto temor a que si Donald Trump gana las elecciones de dentro de 4 días, Trump sí que podría apoyar que Israel atacara objetivos nucleares iraníes. Os quiero preguntar un poco más en profundidad sobre ese papel de Estados Unidos
en la guerra en Oriente Próximo, por la relación que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno israelí, que no ha sido muy fluida en los últimos tiempos, y qué podría pasar a partir de las elecciones en Estados Unidos en función de si gana uno o si gana otro en relación al papel del país como aliado siempre de Israel, pero entiendo que habría diferentes matices entre Kamala Harris y Donald Trump. José. Bueno, creo que cuando examinamos la cuestión de Israel, hay que entender que Israel en realidad es un estado más de Estados Unidos. Y además es un estado muy influyente, por ejemplo, en las elecciones. Entonces, Estados Unidos jamás va a soltar a Israel. O sea, nunca lo dejará caer. Si cae Israel, es que Estados Unidos está en una situación crítica en su política exterior, en su política militar. Podemos dar por descontado que el apoyo a Israel siempre y en todo lugar por parte de Estados Unidos. Eso es inquebrantable. Entonces, bueno, una vez entendido eso, lo único que podría cambiar eso sería pues un desfondamiento del Estado de Israel, que por lo que fuera resultara sencillamente insostenible. Pero mientras el Estado de Israel se mantenga y Estados Unidos sea Estados Unidos, lo que hemos conocido los últimos 100 años como Estados Unidos, da igual que gobierne Trump, da igual que gobierne Kamala, da igual quién gobierne. El apoyo va a ser inquebrantable y lo único que hará Estados Unidos será moderar. Normalmente la intervención de Estados Unidos no suele ser para agitar las aguas, sino históricamente ha sido para todo lo contrario. Porque, aparte de Israel, Estados Unidos tiene otros intereses en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en los oleoductos del petróleo árabe, y evidentemente no puede apoyar cualquier cosa que haga Israel, pero si las hace, contra siempre. El problema que tiene Estados Unidos es que es rehén de la política israelí. Se la puede controlar hasta cierto punto, pero hay ciertos momentos y ciertos lugares, sobre todo en momentos, ¿cómo lo diríamos?, intersticiales, que todavía acaba una presidencia y no empieza otra. Y allí, bueno, pues Netanyahu, que es un jugador típico de ruleta, pues aprovechará para hacer apuestas fuertes. Entonces la actividad americana consiste básicamente en frenar. No hace falta ningún acicate a Netanyahu. La política básica americana es frenar e intentar que los países árabes llamados moderados, pues bueno, no se pasen con armas y bagajes al otro lado. José, que si Trump llega a la Casa Blanca, ¿su política con Israel también va a estar basada en frenar? Yo creo que sí. Quizá habrá un apoyo nominal más fuerte, pero los intereses de Estados Unidos, a Estados Unidos no le interesa que estalle todo Oriente Medio. Bueno, no le interesa a nadie, solo le interesa a Benjamín Netanyahu. Pero es que al resto del conjunto de la humanidad, a nadie le interesa que estalle Oriente Medio. Por eso, bueno, pues las críticas al gobierno israelí que en el ámbito diplomático americano son bastante fuertes, porque realmente, repito, es que un problema que tiene Israel es su gobierno, pero un problema muy grave. Y la capacidad que tiene Netanyahu para arrastrar a Estados Unidos a ciertos laberintos. Ezequiel, ¿cuál es tu opinión? Para mí, entre Kamala Harris y Donald Trump, en esta cuestión solo aparece una diferencia meramente retórica. Kamala Harris, de cara al electorado progresista y por sobre todas las cosas de cara al electorado musulmán, bastante numeroso en las filas demócratas, luego de despachar dinero, despachar armas y convalidar todos los ataques llevados a cabo por Israel, realizaba una declaración crítica respecto a la necesidad de la superación de la crisis humanitaria y qué terrible la situación de los gazatíes y demás, pero sin más que esto, mientras que Trump, por el contrario, capitalizaba políticamente esto, machacando con que el desmadre de la situación respondía a la falta de control, la falta de poder del gobierno de Biden y que él convalidaría un uso de la fuerza mucho mayor. Pero en última instancia los dos van a acompañar, porque Estados Unidos acompaña la política
de Israel independientemente de la situación, en parte por lo dicho alguna vez por Robert Kennedy hace no mucho tiempo, esto de Israel representa nuestros ojos en la región, representa nuestras manos en la región, y Israel nos representa a nosotros, ¿no? Aparece como la presencia de Estados Unidos y de Occidente en la región, por eso siempre vamos a acompañar a Israel. Esto dicho por un demócrata acompañando a Trump en la campaña, así que a ambos lados del río Bravo básicamente está la visión. También debemos recordar naturalmente la importancia de el lobby israelí en la política estadounidense, a través del AIPAC y bueno, de un montón de otras instituciones y mecanismos de intervención, incluso en los servicios de inteligencia. Esto determina que, lo quieran o no, los presidentes estadounidenses deben acompañar la política de Israel, así que solo aparece esa diferencia retórica, van a acompañar todas las medidas tomadas por Israel. Claro que un presidente fuerte sí puede presentar límites cuando los intereses de su país, en este caso de Estados Unidos, aparezcan amenazados por las acciones de un aliado, en este caso Israel. El último en establecer más o menos los límites a Israel, si no lo recuerdo mal yo recuerdo a Bush padre. En algún momento determinó que si no abandonaban una ola de escaladas y no acompañaban las negociaciones de camino a los acuerdos de Camp David, entonces Estados Unidos iba a responder en consecuencia, y los israelíes lógicamente rectificaron, ¿sí? En ese entonces Bush padre no quería un desmadre de la situación ahí. Bueno, un presidente fuerte puede establecer este tipo de límites, una vez más, en el marco del apoyo del apoyo en general hacia Israel, mientras que un presidente débil no. Kamala Harris, bueno, lo mismo que Biden senil, Kamala Harris sencillamente va a responder a los mandatos del Estado profundo estadounidense, básicamente de los servicios de inteligencia, de las agencias de seguridad, de los think tanks, bueno, de todo ese conglomerado, también naturalmente del sector militar industrial, con el aparato de gobierno copado y con la conveniencia de un presidente débil para poder materializar sus políticas más fácilmente. Pero más allá de eso, diferencias y cambios seguramente no muchos, incluso considerando en algún momento una diferencia entre, nos recordarán, entre Obama y Trump. Obama participó en los acuerdos los acuerdos nucleares con Irán, y Trump los abandonó a mitad de camino, abandonando, por cierto, en el medio a Europa, a todos los países con capacidad nuclear, no necesariamente militar, pero sí todos los países participando en la agencia, no recuerdo el nombre exactamente, la comandada por Grossi, ¿no? La agencia nuclear, no recuerdo exactamente el nombre, todos los países con tecnología nuclear. Estados Unidos los abandonó, y al abandonar este acuerdo con Trump, Obama lo había en un momento motorizado, pero antes de eso también debemos recordar que Obama parecía a un segundo de una guerra directa con Irán. Eso lo recordarán también. No sé, ahora no recuerdo exactamente el año, pero bueno, en parte la intervención del Papa Francisco y algunas otras cuestiones determinaron que rectificara y que entonces comenzara una línea de acercamiento, entre comillas, hacia Irán, o por lo menos de negociación de cara a desactivar la posibilidad de una bomba nuclear en Irán. Así que pocas diferencias más allá de lo retórico en el marco de las elecciones. Esa es mi perspectiva. Vamos a continuar hablando un poquito más en clave de esas elecciones. Vamos a pasar a hablar en profundidad de ese tema. Quedan 4 días para las elecciones. Las encuestas, yo ya he dejado de tenerlas en cuenta, porque es verdad que no arrojan ningún tipo de certeza sobre lo que va a pasar dentro de 4 días. Los candidatos continúan sin moverse un milímetro, entiendo, de los mensajes que entiendo que les están funcionando, con un partido demócrata que está aumentando ciertamente la polarización. Puede pasar cualquier cosa. Y os quiero preguntar, bueno, ¿cómo estáis viendo esta recta final
de campaña y cómo estáis viendo el escenario ante la posibilidad de que, si es verdad lo que dicen las encuestas, el resultado del próximo martes, miércoles sea muy ajustado, José. Realmente es que lo que has dicho antes, puede pasar cualquier cosa. Si es muy ajustado, entonces tendremos un enfrentamiento civil, yo creo que de baja intensidad, no creo que haya una guerra civil, pero sí hablo de un enfrentamiento porque si es muy pequeña la distancia, cualquiera de los bandos podrá impugnarlo, porque vamos, es que bueno, el sistema electoral americano en sí mismo es un fraude. O sea, si un país necesita observadores electorales, es Estados Unidos. Porque, bueno, llevamos, pues yo no sé, que yo recuerdo desde el año 2000 con unos escándalos electorales uno detrás de otro. Siempre que el resultado es muy ajustado, tenemos unas historias que, bueno, que el llamado tercer mundo, el este de Europa, o yo qué sé, la gente habla de las elecciones en Ucrania, en Moldavia, pero bueno, en los Estados Unidos no le van muy lejos. Entonces, bueno, realmente debería haber observadores internacionales viendo lo que pasa allí, que es muy curioso. Y siempre pasa esto cuando el resultado es muy ajustado. Y si repasamos la historia americana un poco más lejana, del siglo XIX, en la época de Ulysses Grant, por ejemplo, ya había estas historias. O sea, que es una cosa que es una tradición política de Estados Unidos. Y bueno, en ese aspecto, posiblemente las elecciones en Estados Unidos sean las más catastróficas desde el punto de vista organizativo que nos podemos encontrar en cualquier país moderno, debido a que es un sistema muy arcaico, es un sistema que está organizado pues en los inicios de la nación, cuando bueno, no había ni telégrafo ni trenes. Entonces, bueno, pues todo esto, claro que influye en una situación calamitosa. Luego los sistemas de votación son también cada uno pues de su padre y de su madre. Incluso hemos visto ya anécdotas en Kentucky de sistemas de voto automático que solamente puedes votar a Kamala Harris. Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas, si las viéramos en cualquier país europeo, si esto pasara, yo qué sé, en Bielorrusia o en Georgia o en Azerbaiyán, la que se le haría sería enorme. Y sin embargo, como pasa en Estados Unidos, pues nos parece absolutamente normal que sucedan estas cosas. Y ya digo, pues una buena comisión de observadores internacionales no estaría nada mal en Estados Unidos para ver cómo va eso. Pero dejando esto aparte, en América se está votando contra algo. O sea, los ciudadanos que votan no votan a favor de un proyecto, votan contra el proyecto de lo que sería ya su enemigo político. Y en ese aspecto es muy peligroso porque digamos que hasta los años, bueno, hasta este siglo, cuando un candidato ganaba una elección, todo el país iba detrás de él, porque era el presidente. Ahora ya no. Ahora el presidente de Estados Unidos tiene un 40% de la nación como poco en contra. Gane quien gane. O sea, da igual que sea Trump o que sea Kamala. Y esa división del país pues no se había visto desde el siglo XIX. Y va a ocasionar, como sigue aumentando, va a ocasionar graves problemas. Y puede aumentar por una cuestión muy sencilla. Económicamente, Estados Unidos empieza a ver cómo su bastión fundamental, que es el dólar, empieza a ser rechazado. Recordemos que los BRICS son básicamente la voluntad del mundo emergente de no depender del dólar. Y el bastión, la base esencial de la economía americana es precisamente el dólar. Entonces, bueno, todo esto va a pesar en la economía americana y mucho. Luego, no se les ve muy capaces de hacer frente a la competencia, por ejemplo, de China, la competencia mercantil de los chinos. Tienen la ventaja de que han aniquilado Europa, o sea, prácticamente están descapitalizando Europa y Europa se va a convertir pues, en su colonia, en sus 13 colonias, o en 25, que somos ahora, 27. Pero vamos, el panorama económico de Estados Unidos, además, tiene un problema, que es que no es susceptible de reforma. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que es un sistema oligárquico muy consolidado, muy institucionalizado, al que es muy difícil cambiar. O sea, cualquier cambio en la Constitución, en el sistema electoral, en la propia orientación política tradicional, es prácticamente impensable. O sea, lo que estamos viendo es que mande quien mande y pase lo que pase, se repite siempre lo mismo. Y que las estructuras profundas de poder están metidas en esa especie de jaula de hierro de la que no pueden salir y que a mí me recuerda un poco a la España del siglo XVII, cuando estaba envuelta en líos en el Báltico, en líos en Filipinas, en líos en el norte de África, en problemas en Italia, en intervenciones, no sé, por cualquier sitio, y no podía evitar estar metida en todos esos líos. Pues bueno, algo parecido está pasando en Estados Unidos. Es un exceso de compromisos
Es siempre muy peligroso para una gran potencia, muy, muy peligroso. Ezequiel. Bueno, ¿por dónde comenzar? En cuanto al carácter democrático de la supuesta primera democracia del mundo, en realidad, bueno, la democracia estadounidense no representa una democracia de ningún modo, sino más bien un régimen político oligárquico. En primer lugar, porque participa apenas el 50% de los votantes registrados, ¿sí? La mitad de los votantes registrados apenas. En segundo lugar, los votantes en la gran mayoría de los estados deben realizar un engorroso registro para poder participar como una de las tantas barreras al voto popular. En tercer lugar, no participan en la gran mayoría de los estados los convictos y los ex convictos en una población con la población en un país con la población carcelaria más grande del mundo, en algún momento superior a los 2 millones de personas. Y por cierto, quienes mayoritariamente por el racismo sistémico del sistema judicial estadounidense, los varones negros pobres afuera. En tercer lugar, el régimen electoral de electores de colegio electoral de un voto no directo, básicamente responde al objetivo confeso de que las masas o cualquier participación de la masa, del pueblo, de los votantes, de los ciudadanos, aparezca mediada por unos electores iluminados, como de alguna manera recordaba Alexis de Tocqueville en su clásico La democracia en América. Claro, él como un aristócrata muy inteligente, por cierto, temeroso de los desmanes revolucionarios después de la Revolución Francesa, presentaba esto como algo fantástico. Qué bueno, una democracia en la cual participa el pueblo, pero un poquitito nada más, ¿no? Después nosotros, las élites iluminadas, determinamos las cuestiones realmente, y así en Estados Unidos. Y por último, la decisión de la Corte Suprema como otro elemento más de lo antidemocrático de la democracia estadounidense, la decisión convalidando la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos convalidando las donaciones privadas, no de manera directa, sino a través de estos PAC y Super PAC, ¿no? Estos comités de acción política, a través de los cuales básicamente los grandes oligarcas, las grandes empresas estadounidenses realizan donaciones para las costosas campañas y determinan el destino de los votos a través de las campañas electorales manejadas a piacere. Así de democrática la democracia estadounidense. ¿Dónde lo interesante en esta elección? Bueno, en que precisamente estos dos candidatos responden a una disputa entre las fracciones de las clases dominantes en Estados Unidos, ¿sí? Kamala Harris representa al neoliberalismo globalista, con los sectores más concentrados del capital como apoyo, básicamente Wall Street, las finanzas, Silicon Valley, la economía digital, Hollywood y por ahí también la industria farmacéutica. Mientras que Donald Trump, por el contrario, representa el capital también neoliberal, pero nacionalista, ligado más bien a los sectores relacionados con el mercado interno en los Estados Unidos, el sector petrolero y gasístico, de la energía, el sector del transporte, el sector de la construcción, el sector de la industria, todos ellos abiertamente neoliberales y por ende pro capital y anti trabajo, pro mercado y anti-estado, básicamente eso clarísimo para los dos, pero ¿cuál la diferencia? Trump va a establecer aranceles por sobre todas las cosas a China, pero no solamente a China, sino también a Europa y al resto del mundo, en protección o en sintonía con los intereses de este capital nacional, de esta fracción de las clases dominantes en Estados Unidos, mientras que Kamala Harris no. Kamala Harris acompaña a
una vez más, Wall Street, Silicon Valley, a Hollywood, todos sectores económicos ligados a el mercado externo sin mucho interés en el desarrollo de la economía local, ¿sí? Porque las grandes empresas multinacionales estadounidenses ya parecen desligadas del ciclo económico estadounidense en gran medida, ¿sí? Algo interesante, por cierto, en el sector bancario, ¿no? En el cual el gran capital de Wall Street acompaña a Kamala Harris, pero los bancos locales acompañan, ligados al mercado internismo, lo acompañan a Donald Trump. Bueno, es el análisis estructural de esta elección en el marco de una decadencia de los Estados Unidos, irreversible, ¿sí? La cual, claro, a la vista aparece como la confrontación cultural, identitaria entre los pro vida, como los llaman, y los pro elección con respecto al aborto o respecto a los derechos LGBTQI+, bueno, ¿no? O a las personas trans y un montón de cuestiones muy movilizadoras desde lo personal para el común de las personas, pero de fondo la verdadera contradicción es una contradicción interna en las clases dominantes en Estados Unidos. Dicho todo esto, ahora comienzo el análisis concreto de la elección en sí. Yo vaticino una victoria de Trump muy por encima de lo previsto. No holgada, naturalmente no, en una elección reñida, pero sí muy por encima de lo previsto por las encuestas, para mí en gran medida sesgadas porque precisamente la industria cultural, Hollywood principalmente, pero también los grandes medios de comunicación en gran medida responden a esta primera facción, a la llamada globalista con Kamala Harris. Entonces yo vaticino una victoria más importante de lo previsto para Trump, además de que como siempre y por esta característica del sistema electoral estadounidense, en última instancia los estados bisagra determinan la elección y según las últimas encuestas ya desde hace 2 semanas, en los estados más importantes comienzan a aparecer diferencias relativamente sustanciales a favor de Trump, básicamente en Georgia, en Carolina del Norte, en Nevada, en Arizona. El estado de Pensilvania va a determinar en gran medida la elección, pero para mí Trump va a aparecer como ganador. Y por cierto, llama la atención en gran medida que una candidata como Kamala, por cierto, carezco de simpatías por Trump en absoluto, no me congratula de ningún modo, menos aún Kamala Harris. Para mí los estadounidenses deben realizar una elección entre Hitler y Mussolini, una cosa así, entre estos dos sectores del capital. Pero bueno, esa es la situación. Llama la atención y solamente estos, only in the USA, solo en Estados Unidos, que una candidata como Kamala Harris pueda aparecer como una candidata competitiva, después de su ignota participación en el gobierno de Biden como una desconocida y su llegada a la candidatura después de 4 años de campaña de Biden con la idea de que supuestamente no presentaba problemas cognitivos y de la noche a la mañana el señor efectivamente con demencia senil y de la noche a la mañana impuesta esta candidata. Que pueda recoger el voto de la mitad del electorado responde en parte a que Trump no aparece como un buen candidato de cara a ese otro 50% en el marco de esta polarización, y entonces los demócratas no realizan una campaña en favor de Kamala Harris, sino que realizan una campaña en contra de Trump, y eso para la mitad de Estados Unidos aparece creíble porque, bueno, Trump representa el terror de la democracia y demás, como si Kamala no, por cierto, ¿no? Pero, bueno, esa también la situación de polarización social y esos los candidatos a disposición. Así que redondeando, para la semana próxima puedo cometer un error o no. Para mí, Trump presidente por más de lo previsto. Algo que hablar te habrá dado Ezequiel, ¿no? Antes de pasar al siguiente bloque. Hombre, claro. Pero yo es que coincido básicamente con Ezequiel en todo esto. Lo único que yo creo es que si la situación es muy reñida, pasarán cosas y Kamala ganará. Y luego además, Kamala
para el Estado profundo es una maravillosa presidenta, porque va a firmar todo lo que le presenten. Y en ese aspecto va a presentar mucho menos problemas que un Trump que siempre se resiste y que tiene ideas propias. Entonces, tener pues una especie de muñequito de ventríloco que le utilizas para, bueno, pues para caer bien a la gente y para dar una imagen un poquito doméstica del poder, pues al Estado profundo le vienen las mil maravillas. Por eso yo creo que puede ganar Trump, pero si la cosa está muy, muy ajustada, habrá pues eso, un corte del fluido eléctrico, habrá, no sé, pasarán cosas y por arte de birli que tendremos a Kamala Harris de presidenta, porque es ideal para el Estado profundo, es maravillosa, como lo ha sido Biden. O sea, Biden y Kamala Harris son magníficos presidentes para una oligarquía. Recordemos que cuanto más débil sea el poder personal del jefe del Estado, pues es una ley política desde la Revolución Inglesa o incluso antes, ¿no? De la época feudal. Los señores feudales quieren reyes débiles y quieren minorías. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora es una especie de feudalismo postindustrial. Y Kamala, pues es una maravillosa gobernante para este tipo de intereses. Preguntar si os parece, quiero pasar a hablar con vosotros de ese protagonismo que ha alcanzado en los últimos días Corea del Norte. Ha pasado a primera escena política, creo que lo decías tú, José, en la primera intervención, y es que ahora está sobre la mesa la idea de que está ayudando a Rusia en la guerra contra Ucrania. Ayer Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, decía bueno, pues que eso significaba que Rusia está perdiendo posiciones, etcétera. Y hoy hemos visto hablar a los actores implicados, a Rusia y a Corea del Norte, y hemos visto a Corea del Norte acusar a Estados Unidos y a Corea del Sur de formar una coalición nuclear contra ellos. Os quiero preguntar, bueno, pues hasta dónde va a llegar el papel de Corea del Norte en este momento en esa guerra entre Ucrania y Rusia, que es una guerra que lo cierto es que vuelve a quedar hoy otra vez de nuevo un poquito en el lateral frente a la situación en Oriente Próximo. Ezequiel. Hasta ahora no presentaron una sola prueba respecto a esto, más allá de una imagen satelital de un barco atracado en un puerto y una fila de soldados recogiendo uniformes, soldados con los ojos rasgados. Más que eso, nada. Por ende, a pesar de que no podemos rechazar la posibilidad y a pesar de que no connotaría algo distinto de la participación de Occidente en la guerra, solo que en sentido inverso en la guerra en Ucrania, para mí acá, una vez más, presenciamos una operación de prensa a modo de una cortina de humo tendiente a redireccionar la atención hacia esa cuestión realmente muy, pero muy grandilocuente, con bueno, todo lo relativo a la, ¿cómo llamarlo?, a lo pintoresco de Corea del Norte, con Kim Jong-un, ¿no?, con cachetoncito, con el botón nuclear, los soldados vestidos como en los tiempos de la Unión Soviética, toda esta fanfarria, bueno, agigantada por los medios occidentales, pero en términos de sentido de esto, de la lógica de esto para Rusia, carece por completo de sentido llamar en un momento de avances permanentes y casi cotidianos de Rusia en el campo de batalla, llamar a, según Blinken, 8.000 soldados de Corea del Norte. ¿Para qué? En su momento sí, Corea del Norte despachó alrededor de 1 millón de proyectiles de 155 milímetros, lo cual sí representaba una ayuda verdadera en una guerra de desgaste, no porque Rusia careciese de su propia producción. De hecho, recordemos las confesiones de los medios occidentales relativas a que Rusia generaba más munición, 3 veces más munición que todo Occidente en su conjunto, pero aún así 1 millón de proyectiles en una guerra de desgaste aparecían como algo lógico, algo con sentido. Para Rusia ahora esto de 8.000 soldados, con respeto a los soldados norcoreanos, bueno, parece fuera de contexto. Para Corea del Norte podría responder al objetivo del entrenamiento en la práctica de esos soldados, pero no mucho más que eso. Así que una vez más
para mí esto una cortina de humo tapando los avances cada vez mayores. Y ahora presenciamos la captura de ciudades prácticamente intactas, sin la destrucción de la artillería, de las bombas, de los drones, propia de una guerra de desgaste, porque los ucranianos están retrocediendo casi sin resistencia, sin presentar resistencia. Así que esa es la situación real en el campo de batalla. José. Bueno, yo tengo que anunciar que hay soldados coreanos en el ejército ruso porque en Rusia hay población coreana. El extremo oriente ruso durante el siglo XX hubo mucha población coreana que emigró a Vladivostok, a Khabarovsk, a estos sitios. Entonces, algún coreano habrá combatiendo en el ejército ruso, pero es ruso, no es coreano, es ruso de origen coreano. 10.000 soldados en un frente de 1.000 kilómetros no son nada. O sea, incluso en el caso que los hubieran enviado, que lo dudo, pero bueno, si los han enviado no sirven de gran cosa. 10.000 soldados es agua que se lleva la corriente, es muy poquita cosa. Rusia no necesita ayuda de Corea. De hecho, Rusia ni siquiera ha hecho una gran movilización general. Con lo que tiene le sobra. Entonces, el problema es que, bueno, de alguna forma hay que disfrazar que la guerra se está perdiendo, que el frente ya ha colapsado. O sea, lo que estamos viendo es un derrumbe que irá creciendo. O sea, tal y como están las cosas, según cómo se dé la batalla de Pokrovsk y toda la pinta tiene de que la van a ganar los rusos, pues la guerra, lo que es la guerra en el Donbass se está acabando. O sea, la guerra en el Donbass tiene, diríamos que los meses contados, y quizá menos de meses a lo mejor, pero el problema es qué va a pasar. Ha habido una propuesta de alto el fuego para Rusia y Rusia se ha negado. Si te niegas una propuesta de alto el fuego es que estás muy convencido de que puedes vencer y que puedes vencer imponiendo tus condiciones. Ya últimamente los mensajes de Lavrov y del Ministerio de Asuntos Exteriores rusos es de que la negociación no va a ser la de Turquía. Una base puede ser lo que se hizo en Turquía, pero la cosa va más en términos de capitulación. Y desde luego, tal y como están las cosas, Rusia no va a admitir que el régimen de Zelensky sobreviva. O sea, sería una cosa absolutamente absurda permitir que ese régimen sobreviva a la guerra de Ucrania. Entonces, en los próximos meses lo veremos. Si Pokrovsk cae en un plazo de tiempo relativamente breve, ya no va a haber más guerra en el Donbass. La guerra va a ser en el Dnieper. Y eso es media Ucrania. Entonces, bueno, la situación para la OTAN es de verdadero desastre militar. Porque además basta con ver los mapas, los que seguimos esta guerra todos los días, nos está sorprendiendo que lo que antes era avanzar 300 metros, en un día hoy es avanzar 3 kilómetros, 4 kilómetros, 8 kilómetros. Y bueno, después de la brillante operación de Kursk, en la cual Zelensky sacrificó inútilmente unos refuerzos que iban a ser muy necesarios en el Donbass, pues yo creo que la suerte está echada. Y eso es lo que ahora mismo intentan desviar la atención. Pues nos vienen muy bien los coreanos, viene muy bien Irán, viene muy bien, no sé, Kamala Harris, viene muy bien lo que sea para evitar renunciar a algo que es muy potente, que es que la OTAN está perdiendo una guerra en el territorio para el cual fue diseñada. Y bueno, pues tendría que hacer plantearse para qué sirve la OTAN, sobre todo para qué nos sirven los europeos la OTAN. Te dejo que concluyas, Ezequiel, un minutito. No, básicamente de acuerdo con José. Puede que la derrota en Ucrania junto a una eventual victoria de Trump determinen cambios sustanciales en la OTAN, quizás no su desaparición, pero sí una reestructuración fuerte, y en cualquiera de los casos el escenario para Europa siempre el peor. Y curiosamente esta debacle para Europa responde a las políticas asumidas por sus líderes, una crisis autoinfligida la llamarían, un error no forzado lo llamarían en el tenis. Esa es la triste situación lamentablemente de Europa. Pues si os parece, de esta forma vamos a poner punto final a esta edición de Todo es Geopolítica especial festivo 1 de noviembre. Os voy a dar las gracias de forma especial por haber participado con nosotros en una jornada festiva en el programa. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. Un placer y muy buena tarde a los dos. Muy buenas tardes.
Y así es como terminamos esta edición geopolítica, unos minutos de descanso y a la vuelta continuamos actualizando toda la información, todo lo que está pasando hoy en el mundo, foco puesto en esas guerras en Oriente Próximo, foco puesto también en Ucrania, pero también muy pendientes de lo que está sucediendo con la Dana, que afecta de forma especial al levante español, a la Comunidad Valenciana y que ya se ha cobrado 205 víctimas mortales, el ejército desplegado en la zona y un llamamiento que ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y es que los voluntarios que están acudiendo de forma particular a las zonas más afectadas para ayudar, bueno, pues acudan de forma controlada porque se pueden producir colapsos en esas zonas que en lugar de ayudar perjudiquen. Así que con ese llamamiento que ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, paramos esta edición de Todo es Geopolítica, continuamos actualizando la información siempre aquí en Negocios Televisión.